Esa noche hacía mucho frío, así que me acerqué a una pequeña chimenea de piedra que yo y mi expareja habíamos construido poco a poco con mucho esfuerzo, dedicación y cariño. Puse algunos troncos y la encendí. Nada disfrutaba más que esa calidez y chispeteo que emanaba cada vez que me sentaba en mi sillón junto a ella. Tomé una taza de café mientras leía un buen libro. Sin darme cuenta, me quedé dormida. Recuerdo ver mi cuerpo desde arriba y estaba rodeada de paramédicos, tocando mi cuerpo inerte. Todo era muy confuso. Había mucho humo alrededor y de pronto sentí que me alejaba poco a poco y me acercaba a una hermosa luz muy brillante con colores tan maravillosos, y de fondo escuchaba suavemente una melodía que me hacía sentir por alguna razón mucha paz. Poco después me encontraba en un jardín maravilloso y vi a Atena, mi mejor amiga en mi niñez, una hermosa perra labrador chocolate. Ella corría y ladraba hacia mí muy feliz y me saltó en el pecho. Recuerdo que cuando murió yo la extrañé por mucho tiempo y ahí estaba conmigo brincando feliz a mi lado, y luego sentí una palmada en mi hombro. Cuando giré mi cabeza pude ver a mi madre. Ella había muerto hace algunos años de cáncer y estaba ahí, palmeándome mi hombro. Me dijo que debía regresar, pero yo me negaba. Me sentía tan feliz en ese lugar. Esa paz era tan confortante y aparte me sentía muy amada ahí. Quería quedarme ahí para siempre. Entonces Tena se me acercó a mi cara y me lamió los ojos. Y yo desperté y estaba en terapia intensiva, con todo mi cuerpo vendado por las quemaduras tan graves que había sufrido. Era un dolor insoportable. Durante los siguientes meses me sometí a una gran cantidad de tratamientos médicos, pero todo el tiempo tenía en mi mente ese recuerdo que había tenido con mis seres queridos, con mi madre y con mi amada Atena, y supe que estarían bien. Ya no temía a la muerte. Sabía que ellas me estarían esperando. Soy paracaidista de las Fuerzas Especiales. En un día de prácticas, solo recuerdo que caí de cabeza sobre unas rocas y desperté sobre un hermoso campo y podía oler la hierba fresca de un color tan verde como nunca lo había visto. Y tenía a mi lado a mi gran amigo, que vivió conmigo toda mi niñez, Steel. Cuando levanté mi cabeza, Steel me lamió mi frente. Para mí fue algo tan impactante volver a verlo. Me sentí profundamente emocionado y feliz. Sentía mucha paz. Comencé a caminar por ese gran campo y Steel caminaba a mi lado. Iba tocando mi mano con su nariz. Podía sentir cómo dejaba mojada mi mano cada vez que lo hacía, y yo volteaba de cuando en vez para mirarlo. Luego comenzó a ladrarme y sus ladridos los escuchaba cada vez más lejos. Y desperté. Estaba en una camilla en una habitación blanca y había doctores a mi alrededor. Yo quería regresar a ese lugar con Steel. Estaba muy molesto. Luego supe que Steel estaría ahí esperándome cuando yo muera. Ya no temo más.
Recuerdo haber entrado a la ducha. Había llegado a casa después de trabajar con un dolor de cabeza punzante en el lado izquierdo de mi sien. Solo deseaba refrescarme, así es que abrí la llave de agua tibia y comencé a sentir cómo corría el agua por mi cabeza. Luego sentí una sensación de inmensa paz. Ya no sentía ese dolor punzante que había tenido, y escuché un pequeño maullido. Volteé mi cabeza y vi un pino muy alto. Estaba flotando sobre un trozo de pasto. Esto me confundió porque ¿cómo era posible que ese árbol tan grande estuviera flotando sobre ese pasto? Me acerqué porque ese maullido venía de ahí. Y cuando miré abajo del árbol, vi a Moca, mi hermoso gato que había fallecido años antes. Yo lo había llorado mucho, pues siempre se me acurrucaba en mis piernas cuando yo llegaba de trabajar. Me incliné y extendí mis manos para tomarlo. Y noté que mi mano derecha estaba completa. Tenía todos mis dedos. Yo había perdido 2 dedos de mi mano cuando era niña. Sin embargo, podía ver que mis dedos estaban completos. Así es que estiré mis manos y tomé a Moca y la acomodé en mi estómago. Y se quedó dormido con un suave ronroneo. Volteé a ver ese enorme pino sobre mí. Era tan hermoso. Me sentía tan bien. Moca volteó a verme y se levantó y comenzó a trepar el pino. Yo estiré mis brazos para alcanzarlo, pero él subía y subía cada vez más. Yo le hablaba: Moca, Moca, ten cuidado. Y me maulló. Me dio un maullido muy suave. Y fue cuando desperté. Sentí un fuerte dolor en la cabeza. Me la había golpeado al desmayarme. Tuve que estar en observación en ese hospital por varios días. Sé que Moca está conmigo y me estará esperando cuando pase ese portal de nuevo. Esto que les voy a platicar fue una experiencia muy corta, pero que quedará grabada en mi vida para siempre. Fue durante un episodio de apnea. Yo desde hace mucho tiempo sufro de apnea. Y recuerdo muy bien que llegué a mi cuarto, me recosté y de repente estaba en un jardín y al fondo entre la hierba veía cómo se movía una colita. Yo sabía que era una colita de un perro, pero no podía verle la cara. Era un cachorro, era muy joven y comenzó a acercarse hacia mí. Y vi que era mi amado labrador, uno que yo tuve de niño. Pero él había muerto ya de viejito. Sin embargo, yo lo estaba viendo ahí, tan joven como cuando era cachorro. Así es que yo me acerqué a él y él se acercó a mí y comencé a acariciar su suave pelaje. Y los dos nos quedamos juntos en la hierba. Yo podía sentir esa sensación, ese aroma de esa frescura que despedía la hierba y el follaje cuando acaban de ser mojados por la lluvia. Estábamos los dos disfrutando de ese hermoso paisaje como nunca antes había visto yo alguno. Yo le tocaba sus orejas y lo abrazaba y recorría su pelaje con mis dedos. Después desperté. Había tenido una falta de oxigenación en mi cerebro durante ese episodio de apnea. Pero supe que mi amado labrador estará ahí esperándome cuando yo no esté ya en este cuerpo.